vamos a hacer un ejercicio muy básico sobre fórmulas para aprender ya a componer nuestras propias fórmulas y hacer cálculos sencillos. En este archivo, fórmulas0.ods, tenemos 10 hojas, del caso 1 al caso 10, con 10 casos diferentes. Vamos a comenzar con la primera, el caso 1. Aquí tenemos que calcular qué descuento se ha aplicado a un producto partiendo de su precio de venta y de su precio de venta con el descuento ya aplicado. Entonces, la fórmula que usaríamos nosotros si lo hiciésemos en un papel, por ejemplo, pues sería una regla de 3. El precio de venta es a 100, como el importe del descuento es a X. Esa X nos determinará qué porcentaje de descuento se aplicó. El importe de ese descuento es la diferencia entre el precio de venta y el precio con descuento. Entonces, podemos hacerlo en dos pasos. Primero podemos calcular aquí el importe del descuento, que será igual a la celda C6, hago un clic en la celda C6 para que tome su referencia ya en la fórmula, veis que ya aparece aquí escrita, menos C7. Aquí también podría hacer un clic o también puedo directamente escribirlo y pulso Intro. Ahí tenemos ya el importe de descuento. Para calcular ahora el porcentaje de descuento aplicado, hacemos esta regla de 3. Entonces, X sería igual al importe de descuento multiplicado por 100 dividido por el precio de venta. Es decir, el porcentaje de descuento sería igual al importe de descuento, hacemos un clic en C8 o escribimos la referencia C8, multiplicado por 100 dividido entre C6. Hago un clic o escribo C6. Pulso Intro y ya obtenemos el porcentaje. Podemos ponerle formato numérico con separación de decimales y 2 decimales y vemos que es un 23%. Podríamos haber hecho otra cosa. Podríamos haber prescindido en esta fórmula de multiplicar por 100. Vamos a borrarle esta multiplicación aquí en la línea de entrada. Le borramos esta multiplicación por 100 y a este resultado le podemos aplicar el formato porcentaje. Normalmente solemos hacer esta última opción, es decir, cuando trabajamos con porcentajes, olvidarnos de multiplicar o dividir entre 100, simplemente aplicar el formato porcentaje a la celda. Este primer caso ya estaría resuelto. Vamos al segundo y aquí vemos un caso en el que nos fuimos de cena 6 amigos, Juan, María, José, Sonia, Alberto y Lola. La cena costó 150 euros y ya habíamos adelantado parte del dinero, cada uno una cantidad diferente. Juan adelantó 20 euros, María 10, José 25, Sonia 8, Alberto 15 y Lola 10. Queremos calcular cuánto tiene que pagar cada uno, teniendo en cuenta que Alberto tiene que pagar el doble de los demás, ya que trajo un invitado, es decir, comimos 7. Entonces, primero, para saber la parte que le toca a cada uno, lo que tenemos que hacer es dividir los 150 euros entre los 7 comensales. El resultado que nos dé es lo que tiene que pagar cada uno y luego le restamos lo que ya adelantó. Entonces empezamos por Juan y hacemos es igual a 150 euros dividido entre 7, nos da la parte que corresponde a su comida y le restamos menos B10, que es el dinero que había adelantado. Y nos da la diferencia, o sea, tendría que pagar 1,43. En esta fórmula no es necesario que pongamos entre paréntesis 150 entre 7, porque la división tiene preferencia sobre la resta, entonces se va a ejecutar siempre en primer lugar. Con esta fórmula ya compuesta, simplemente podemos copiarla al resto de las filas. Podemos para eso usar el botón de relleno, arrastrando a las celdas inferiores, y ya tendríamos los resultados. Voy a deshacer este cambio para comentaros que también podemos hacer un doble clic sobre el botón de relleno, doble clic, y lo que hace es rellenar las celdas siguientes en línea con las columnas que tiene adyacentes. Es decir, esta columna termina en la fila 15, lo que hace es rellenar las de abajo hasta la fila 15. Nos falta por retocar una cosa, el caso de Alberto. Alberto tendría que pagar el doble, entonces venimos a la fórmula y a 150 dividido entre 7 lo multiplicamos por 2, porque son 2 las comidas que tiene que pagar, o las cenas. Pulsamos Intro y aquí obtenemos lo que tiene que pagar.
Vamos a calcular a ver si esto está bien hecho. Vamos a hacer aquí la suma de todo esto y nos tendría que dar los 150 euros. Vamos a usar una fórmula, ya veremos después que las funciones sería todo mucho más rápido, pero de momento estamos con las fórmulas. Entonces vamos a hacer igual a esta celda, más esta celda, más esta celda, más la siguiente, más la siguiente, pulso más y luego hago clic en la celda que quiero seleccionar. Una vez compuesta la fórmula, pulso intro y nos da, no los 150, me equivoqué, nos da la cantidad que tiene que pagar. Los 150 no, porque parte se había adelantado. Entonces hacemos aquí lo mismo, es decir, sumamos el dinero que se había adelantado. Para eso podemos copiar esta fórmula aquí, ya que la fórmula en realidad es la misma, suma las 6 celdas por encima de ella. Entonces voy a darle a botón derecho, copiar, me sitúo en la celda B16, botón derecho, pegar. Vale, ahora tengo el total de lo que se adelantó y el total de lo que hay que pagar. La suma de los dos tiene que dar los 150, ahora sí. Entonces le pongo igual a esta celda más esta celda. Y ahí tenemos los 150. Estas celdas tienen aplicado un formato numérico, con separación de decimales y 2 decimales. Pasamos al caso 3. En este caso queremos averiguar cuál de las siguientes galletas es más barata. Tenemos que tener en cuenta que el peso del envase, hemos comprado varias cajas, pero cada envase, cada caja, tiene un peso determinado, por lo que vamos a calcular el precio por cada 100 gramos. Entonces, en el primer caso, para saber el precio de 100 gramos, lo que vamos a hacer es poner igual, dividimos el precio entre los gramos que trae el envase. Con esto vamos a obtener el precio por gramo. Como queremos saber el precio para 100 gramos, al resultado de lo que nos dé, a ese precio por gramo, lo multiplicamos por 100. Pulsamos intro y obtenemos aquí el precio para 100 gramos. Ahora también podemos arrastrar el botón de relleno para copiar la fórmula, podemos darle botón derecho, copiar, seleccionar y pegar, o podemos hacer doble clic en el botón de relleno y se rellenan el resto de las celdas, cada una pues con su fórmula correspondiente. Las referencias son relativas, entonces en cada una va variando el número de la fila. Podemos hacer una comprobación a mayores si queremos. Cogemos el precio de los 100 gramos, lo dividimos entre 100 para calcular el de 1 gramo y lo multiplicamos por los gramos del envase. Nos tiene que dar los 4,5 que costó el envase. Con doble clic sobre el botón de relleno, copiamos la fórmula a las celdas inferiores y comprobamos pues que los resultados son correctos. Pasamos al caso 4 y aquí vemos que tengo que realizar varios trabajos desplazándome a otras ciudades. Mi empresa va a pagarme 0,50 euros por cada kilómetro de desplazamiento. Por cada día que esté fuera, además, me pagará 60 euros para alojamiento y 50 euros para manutención. Quiero calcular el importe total de mis dietas en un desplazamiento. Entonces, en primer lugar, tenemos los kilómetros, que introduzco ahí el dato que me interese, el día de salida y el día de vuelta. Lo primero que tengo que calcular es el total de días. Las fechas se restan como los números, es decir, simplemente tengo que restar la celda B12 menos la celda B11. Ponemos igual B12 menos B11. Pulsamos intro y obtenemos 2 días. Para calcular el importe del kilometraje vamos a hacer igual a 0,50 multiplicado por los kilómetros. Hacemos un clic en B10 o escribimos la referencia y pulsamos intro. Para calcular el importe del alojamiento ponemos igual, multiplicamos los días del viaje por 60 y obtenemos el total. Para la manutención hacemos lo mismo, multiplicamos el número de días, B13, por 50. Y ahora para calcular el total a cobrar lo que hacemos es una suma, igual al importe del kilometraje más el alojamiento más la manutención. Pulsamos intro y tenemos ahí el resultado. Aunque en esta hoja simplemente estamos tratando de aprender a hacer las fórmulas, vamos a tratar también de optimizar siempre las hojas con las que trabajamos, de forma que sean más eficientes. Es decir, por ejemplo, hay aquí unas fórmulas que incluyen datos fijos, como por ejemplo el 0,5
que es el precio por kilómetro. Lo normal sería que esos datos fuesen en otras celdas, recogidos aparte. ¿Por qué? Porque el día que dejen de ser 0,50 y pase a ser 0,60 o lo que sea, pues tendría que entrar en todas las fórmulas y cambiarlo. Entonces, vamos a optimizar la hoja y vamos a ponerle aquí, en otro apartado, precio kilómetro, introducimos los 0,50, alojamiento, introducimos 60 y manutención, introducimos 50. Y vamos a cambiar las fórmulas para que se tomen de aquí los datos. Venimos aquí a importe kilometraje y de donde pone 0,5 lo eliminamos y escribimos la referencia E8 o hacemos un clic sobre E8. Usamos intro, hacemos lo mismo en importe de alojamiento, eliminamos 60, hacemos un clic aquí en E9, aceptamos y lo mismo en importe manutención. Eliminamos este 50, hacemos un clic y pulsamos intro. El resultado vemos que es el mismo, pero la hoja es más eficiente. Si mañana cambia el precio del kilómetro, simplemente vengo aquí, modifico este dato, lo mismo con el alojamiento y lo mismo con la manutención. Es decir, esta hoja es muy sencillita porque es un ejemplo muy básico, pero siempre tenemos que dejar nuestras hojas preparadas para cambios, para que esos cambios sean sencillos y no tengamos que andar buscando fórmulas por toda la hoja y modificando el contenido de las celdas. Pasamos al caso 5, que nos dice: mi empresa tiene un vendedor que trabaja a comisión. Los artículos que vendemos tienen un impuesto IVA del 21%, que va incluido en el total de las ventas. La comisión de este vendedor se calcula sobre el total de ventas sin incluir el impuesto, es decir, sobre las ventas brutas. Queremos calcular el importe de su comisión. Tenemos aquí en B7, en la celda B7, recogido el porcentaje de la comisión y en B8 las ventas del mes. Entonces, para saber las ventas brutas, sabemos que las ventas brutas más las ventas brutas por el 0,21, que es el 21% de impuesto, nos da como resultado las ventas del mes. Entonces, haciendo estos cálculos, obtenemos que las ventas brutas son igual a las del mes dividido entre 1,21. Hacemos la fórmula igual a las ventas del mes dividido entre 1,21. Pulsamos intro y tenemos aquí el resultado. Vamos a calcular el impuesto, simplemente por saberlo, que es el 21%, sería la diferencia. Sería de 10 por 0,21. La suma de estos dos nos tiene que dar las ventas del mes, vamos a comprobarlo. Esto más esto. Ahí lo tenemos. Y ahora, para saber la comisión que le corresponde, simplemente aplicamos a las ventas brutas, multiplicamos el porcentaje. Pulsamos intro y tenemos aquí la comisión. Aquí no hace falta dividir entre 100 porque esta celda tiene aplicado un formato de porcentaje. Entonces el valor que internamente guarda Calc no es 5, sino 0,05. Si no tuviésemos aplicado este formato porcentaje, tendríamos que hacer B9 por B7 dividido entre 100. Aquí también vemos que la hoja tiene un fallo de eficiencia, por decirlo así, porque estamos aplicando el 21% de impuesto directamente en el cálculo de la celda. También lo lógico sería que tuviésemos aquí una celda, porcentaje de IVA, por ejemplo, o porcentaje de impuesto, y que hiciésemos esos cálculos con esta celda, no incluyendo este dato aquí. Pasamos al caso 6. En este caso quiero calcular cuánto me cuesta hacer un bizcocho, teniendo en cuenta el precio de cada ingrediente, el peso del envase y la cantidad de ese ingrediente que uso en la receta. Tenemos de este lado los ingredientes, tenemos de este lado los envases con su precio y quiero calcular el precio de cada ingrediente en esta receta. Para eso lo que tengo que hacer es, en primer lugar, dividir el precio del envase entre los gramos, en este caso, que trae el envase, y multiplicarlo por los gramos que utilizo en esta receta. Pulso intro y obtenemos el precio de este ingrediente para esta receta. El cálculo es el mismo en las demás filas. Dividimos el precio entre unidades o entre mililitros o entre gramos y multiplicamos pues por los gramos, unidades o mililitros que hemos usado en la receta. Entonces simplemente arrastro el botón de relleno o pulso doble clic y obtenemos el precio de cada uno de los ingredientes. Para calcular ahora el total, vamos sumando celda por celda. H7 más H8 más
H9, pulso más, clic en H10, pulso más, clic en H11, pulso más y clic en H12. Pulso intro y tenemos que el bizcocho nos cuesta 4,29. En el caso 7 quiero comparar dos opciones para irme de vacaciones con la familia. Una opción, la primera, es alojándonos en un hotel. El precio que se nos da del hotel es por persona. La otra opción es alojándonos en un apartamento. Aquí el precio es por total, es decir, independientemente del grupo de personas o del número de personas que nos alojemos en el apartamento. El alquiler del coche también es total, independiente del número de personas. Entonces tenemos aquí los precios por persona, tenemos los vuelos, hotel y comidas. Y los precios fijos, en caso del apartamento y el alquiler de coche. Vamos a hacer la primera opción. Para saber cuánto nos costaría irnos a un hotel en este viaje, lo que vamos a hacer es sumar primero los gastos variables y multiplicarlos por el número de personas. Entonces voy a abrir un paréntesis para que se realice primero la suma y cojo los gastos variables. El vuelo, B9, más el hotel, B10, más las comidas. Cierro el paréntesis y lo multiplico por el número de personas que va al viaje. Y ahora le añado los precios fijos. Le sumo el apartamento no, porque es la otra opción, le sumo el alquiler de coche, que eso es fijo para todos igual. Pulsamos intro y aquí tenemos el precio. Vemos que en este caso esta suma no necesita paréntesis porque se va a realizar primero la suma del paréntesis, después la multiplicación y por último la suma. Entonces es correcto de esta forma. Vamos a hacer ahora la opción 2, en el caso de que cojamos un apartamento. Entonces en este caso abrimos paréntesis para sumar los gastos variables por persona, seleccionamos B9 que es el vuelo, sumamos B11 que son las comidas, cerramos el paréntesis, multiplicamos por el número de personas y ahora le sumamos los precios fijos, que no dependen del número de personas, que sería el apartamento, B14, más el alquiler de coche. Pulsamos intro y ahí tenemos la segunda opción. Si queremos saber el precio del viaje por persona, que es lo que nos dice aquí, nos falta dividir estas cantidades entre el número de personas. Entonces vamos a hacerlo aquí, por ejemplo. Le voy a decir que esto es igual a la opción número 1, C19, dividido entre el número de personas. Pulso intro y esto es lo que costaría por persona la primera opción. Y aquí hago lo mismo. Puedo hacer la fórmula o la puedo copiar de arriba. Voy a hacerla. Pongo igual a la opción 2, apartamento, dividido entre el número de personas. Pulso intro y estos serían los precios por persona. Si cambio aquí el número de personas que viajamos, obtengo otros resultados. Voy a aplicar un formato numérico con 2 decimales y puedo ir haciendo mis cálculos. Pasamos al caso 8. En el caso 8 nos dice que en la comunidad de vecinos tenemos que hacer una reparación del tejado. Hemos acordado que siempre se tomará el dinero de la cuenta bancaria, de la cuenta que tenemos la comunidad, para realizar reparaciones, dejando un mínimo de 3.000 euros de remanente. Vamos a calcular el importe de la derrama, es decir, cuánto dinero hay que poner, dejando esos 3.000 euros en la cuenta, y lo que deberá pagar cada vecino según su coeficiente de participación en la comunidad. Entonces tenemos aquí el coste de la reparación. El saldo que hay en la cuenta es este. Lo mínimo que debe quedar siempre en la cuenta son 3.000 euros. Entonces la derrama va a ser igual al coste de la reparación menos la diferencia que haya de los 6.520 hasta los 3.000, porque los 3.000 tienen que quedar ahí. Entonces la diferencia entre B12 y los 3.000, B14, ese dinero que ya lo hay en la cuenta, se lo vamos a restar al coste de la reparación. Pulsamos intro y veo que me olvidé de poner los paréntesis. Aquí sí tengo que poner paréntesis para que a B11 no le reste los 6.520, sino que le reste la diferencia entre B12 y B13. Así sí es correcto. Lo primero que hago es la diferencia entre el saldo de la cuenta y el mínimo que tiene que quedar y después se lo resto al coste de la reparación. Ahora sí. Esa es la derrama, que hay que repartir entre los vecinos según su coeficiente. Entonces ahora el importe a pagar por cada uno va a ser igual a B14
multiplicado por su coeficiente y dividido entre 100. Aquí divido entre 100 porque esta celda no tiene formato porcentaje. Si tuviese formato porcentaje no tendría que dividir entre 100. Pulso Intro y tengo el primer importe. No puedo copiar ahora tal cual está la fórmula porque si lo hiciese, lo que ocurre es que yo aquí no he fijado la celda B14 con una referencia absoluta, entonces en cada una de estas celdas se fue sustituyendo B14 por B15, por B16, por B17. Entonces lo que tengo que hacer ahora es introducir la referencia absoluta B14 pulsando la tecla F4 o introduciendo manualmente el símbolo del dólar. Ahora sí pulso Intro y puedo copiar al resto de las celdas. Para comprobar que está bien hecho, vamos a ver si esto efectivamente suma el total de la derrama. Ya hemos dicho que hay la función suma, pero como todavía no se ha visto esa unidad, pues vamos a hacer la suma. C18 más, voy a escribirlo, C19 más C20 más C21 más C22, C23 más C24 más C25. Pulsamos Intro y ahí tenemos los 1710. En el caso 9 organizamos una salida al teatro para los alumnos de la clase. El autobús nos cuesta 60 euros, independientemente de los ocupantes que vayan, y la entrada al teatro son 4 euros por persona. Y queremos saber cuánto tiene que pagar cada alumno según el número de asistentes. Esto es un ejercicio bien sencillo. Tenemos aquí el precio del autobús y el precio de la entrada. ¿Hay 23 asistentes, por ejemplo? Bueno, pues el precio del asistente va a ser igual al precio del autobús dividido entre el número de personas que asistan más su entrada, o sea, los 4 euros. Pulsamos Intro y ahí lo tenemos. En caso de que vayan 23 alumnos, el precio será 6,61. Vamos a suponer que el autobús va con 50 personas. Nos saldría a 5,20. Vamos a suponer que van 15. 8 euros. Y pasamos ya al caso 10. En el caso 10 se nos dice que estoy pagando un préstamo del que me quedan pendientes 12 cuotas de 126,60 euros cada una. En este momento la cantidad pendiente de pago es de 1.478 euros. Los intereses que tengo que pagar por este último año, es decir, los intereses que me quedan en las letras desde hoy hasta finalizar, suman 40 euros. Y quiero saber cuál es la mejor opción. Primera, la opción de liquidar la deuda, con esos 1.478 euros. Me ahorraría los 40 euros pendientes de pagar, pero por otro lado tendría que pagar un 0,75% de comisión bancaria sobre el importe amortizado, sobre los 1.478. La segunda opción es que yo deposito este dinero a plazo fijo durante un año a un interés del 3%. En este caso también tengo que tener en cuenta que tendría que pagarle a Hacienda un 20% de los intereses que cobre. Bueno, a lo mejor no se entiende muy bien el ejercicio, pero la idea es la siguiente. Con la opción número 1 voy a ingresar, por así decirlo, no es que los ingrese, sino que me los estoy ahorrando, 40 euros de los intereses que tendría que pagar ese año. Pero por otro lado tengo que pagar un 0,75% sobre la cantidad amortizada. Entonces tengo que calcular el 0,75% de 1.478. Entonces es igual a 1.478 por 0,75 entre 100. Esto es lo que yo tendría que pagar. El beneficio que obtengo con esta primera opción es igual a lo que me ahorro, a los 40 euros que me ahorro de pagar de intereses, menos los 11 euros que tengo que pagar de comisiones. Pulso Intro y vemos que esta opción me aporta un beneficio de 28 euros. Vamos a ver la segunda opción. Si yo deposito ese dinero a plazo fijo durante un año, a un interés del 3%, obtengo unos intereses de 1.478 por 3 entre 100. Pulso Intro y ese sería el beneficio. Pero también tengo que tener en cuenta que le tendría que pagar a Hacienda un 20% de esos 44,34 intereses que cobraría. Entonces le calculo el 20% a la celda C12, igual a C12 por 20 entre 100 o por 0,20. Pulso Intro y eso es lo que tendría que pagarle a Hacienda. El beneficio obtenido en esta segunda opción sería igual a la celda C12 menos la celda C13.
y de esta forma puedo comparar los dos resultados y ver qué opción es más ventajosa. Con esto queda este ejercicio resuelto. Te animo a que busques ejemplos en tu vida diaria, tanto en el trabajo como en casa, con los que podrías hacer tus cálculos a través de la hoja de cálculo. Esto va a ayudarte a aprender a manejarte con las fórmulas y además te va a ayudar con esos cálculos para los que no te basta una calculadora. En la plataforma tienes colgados más ejercicios, algunos de ellos ya mucho más complicados, porque el tema de los cálculos es tan complicado como la vida misma, es decir, podemos partir de cosas muy sencillitas como lo que acabamos de ver hasta cosas realmente complicadas. Pero ya depende de tus expectativas, pues tendrás que dedicarle más o menos tiempo y dirigirlo hacia lo que tú realmente necesites. Espero que te haya servido de ayuda. Un saludo.